Impactante. Una persona que conducía a altas horas de la noche logró captar algo realmente aterrador a través de su dashcam. Presta mucha atención. De repente, lo que parece ser una figura de una mujer apareció de la nada en medio de la carretera. Sé que muchos dirán que esto puede tratarse de IA, pero si nos fijamos bien en la reacción del conductor, esta parece genuina, por lo que muchos espectadores dicen que esto que estamos viendo es totalmente real. Ahora bien, ¿estaremos ante una evidencia genuina de un fenómeno paranormal o acaso se trata de una persona real? De ser así, ¿qué hacía esta persona en medio de la carretera y cómo explicas el hecho de que se haya aparecido repentinamente en medio de la nada en esta autopista? Quisiera saber tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Este clip fue compartido a través de mi cuenta de TikTok. En este podemos ver lo que puede ser una bruja atacando a un bebé. A un lado de la cuna podemos ver la silueta de lo que parece ser una mujer con apariencia sombría. Esta se acerca al bebé y al tocarlo, este comienza a llorar. Muchos espectadores al ver esto comenzaron a especular que podría tratarse de una bruja, ya que en muchas culturas se conoce que las brujas roban criaturas inocentes para alimentarse y hacer sus maleficios. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que piensas tú? El siguiente video se ha vuelto viral en las últimas semanas, pero este ha tenido ya mucho tiempo en internet y se trata de una supuesta posesión demoníaca a una niña. En el video podemos ver a una madre que entra al cuarto de su hija y la ve bajo la cama. Al quitarle la manta, ve cómo ésta está totalmente poseída y con un rostro totalmente aterrador. Lamentablemente el clip se corta allí y no sabemos de qué se trata, pero tú que ves el video cuéntame aquí abajo en los comentarios. ¿Qué es lo que piensas? El siguiente video es realmente impactante. Un hombre que se dedica a realizar coleccionismo de muñecos aterradores viviría un momento realmente espeluznante una noche en el cuarto donde guarda su colección de figuras de terror. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Vemos cómo este hombre se despierta sobresaltado y ve cómo en el cuarto de sus muñecas de colección de terror hay alguien o algo esperándolo con un rostro realmente macabro. Esto no sería lo único que él viviría, ya que días después, en esa misma habitación, algo lo sorprendería. Detrás de esta muñeca tamaño real del exorcista, se puede ver la figura de una mujer con rostro aterrador. Muchos espectadores al ver esto especulan que quizás al tener tantos objetos de colección con el mundo del terror, alguno de ellos esté maldito y ahora se está manifestando en la casa. Pero tú cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que piensas al respecto? ¿Te atreverías a tener una muñeca maldita en tu casa? El siguiente video fue expuesto en una página de Facebook y en este podemos ver lo que parece ser un ataque de una entidad maligna a una mujer. En
En el video se aprecia cómo esta mujer va caminando por un pasillo ya que escuchó un ruido extraño proveniente de una de las habitaciones. Al acercarse a una de ellas que está en total oscuridad, no logra percibir nada, por lo que decide revisar la otra habitación y es cuando el ataque se produce. Vemos cómo esta entidad imperceptible para el ojo humano ala por el cabello a esta mujer, haciéndola retroceder a la oscuridad de la habitación. Muchos espectadores al ver esto comenzaron a especular de que podría tratarse de algún incubo o alguna entidad demoníaca, aunque escépticos también comentan que podría ser algo montado. Pero, ¿qué opinas tú? El siguiente video fue televisado en un programa en vivo en Argentina. El video que mencionan fue grabado en Francia, donde supuestamente se puede ver a una bruja sobrevolando la ciudad. Es una figura extraña, ahí la tienen a pleno, mira. Ahí está. Decime si no se parece a una bruja arriba de una escoba. Ahí se ven las patitas, mira las patitas así. Sí, manito. En Francia, ¿es esto, dijiste? Sí, viajando a París. Los reporteros bromean, pero no saben si esto es real o se trata de algún bromista con un dron. Muchos de los comentaristas al ver esto comenzaron a especular que podría tratarse en efecto de un dron o quizás de inteligencia artificial. Aunque según el noticiero, estas imágenes fueron analizadas por expertos en tecnología y dicen que las imágenes son genuinas, por lo que se especula que podría tratarse de algo paranormal, aunque también está la posibilidad de que pueda tratarse de un dron. Y de no ser así, entonces, ¿qué es esto que estamos viendo? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Estaré encantado de leerte. El siguiente video nos los trae un trabajador de un tráiler, quien se encontraba realizando una ruta nocturna en una carretera en Estados Unidos. Él menciona que esta zona es realmente solitaria y no se ve personas ni autos pasando a kilómetros de distancia, por lo que su dashcam captó algo realmente escalofriante. A un costado de la carretera se puede ver lo que parece ser una niña totalmente vestida de blanco, agachada, como si estuviera perdida en la oscuridad. Esto fue captado solamente por el lente de la cámara, ya que el conductor no se percató al momento, sino después al ver el monitor se fijó lo que la cámara logró captar. Muchos especulan que esto podría tratarse de algún alma en pena que pereció en el lugar, aunque otros escépticos dicen que podría tratarse de alguna persona perdida en la carretera. Pero recuerden lo que dije antes, por esta carretera no transitan muchos autos ni mucho menos se ve a gente a altas horas de la noche. Estas imágenes le han dado la vuelta al mundo y se han hecho muy virales actualmente. Imagínate estar conduciendo a altas horas de la noche por una carretera totalmente solo y te topes con algo así. Una niña o una mujer parada en medio de la carretera. ¿Qué harías? ¿Seguirías adelante o te detendrías a ayudar? Por esto, no debes visitar un cementerio de noche. Este explorador logró captar el fantasma de una mujer visitando su tumba. All right. You can see so much more now with the night vision. It's ridiculous. Hold on. Just heard a noise. I literally just heard a noise down here. What the f? Holy crap. There's somebody legit inside the room. Holy crap.
Durante su recorrido en este cementerio, Franco observa a una mujer en un mausoleo abierto, por lo que curiosamente se acerca y logra ver a esta mujer anciana sentado dentro de este, la cual no se inmuta ante su presencia. Esto alarmó a Franco, quien decide retirarse del lugar momentáneamente para explicarnos lo siguiente. Alright, so this just changed the way the video is going to be a little bit. Because if I'm here by myself and there's nobody here, I'm not bothering anyone, I feel more comfortable kind of walking around the area and doing my investigation. Just my little exploring, you know, just looking around and stuff. But because there's someone inside that room, I have to be very careful now because I don't want to come off disrespectful recording people. I thought I was by myself here and I wasn't causing anything. But there seems to be a lady in that room. What I'm going to do is turn the camera off for now. Just kind of walk around the area. Just so that they don't feel threatened. If anything, I'll just be like, hey, I'm just taking pictures or something, you know, just whatever. What gets me with this is that I've been here for quite a minute and I've been kind of walking around the area, just kind of exploring and stuff. And then whenever something weird seems to happen, I'll start recording. Or if I hear something weird, the thing that gets me is that I didn't see anybody go into that room. I don't even see anybody else here. Like, there's no cars here. Usually you see cars and then it's like, okay, let me settle down. I keep quiet or keep to myself. But I didn't see anybody here. And what gets me, number two, is that she's in the dark. Like, there's nobody here and she's sitting in the room in the dark. I'm gonna go with the camera off for now. I'm sorry, I would like to show you guys, but again, this is morely out of respect. Franco explica que lo aterroriza y molesta es que no vio a nadie llegar al cementerio. Y curiosamente, al ver a esta mujer dentro de esta habitación totalmente oscura, lo aterra completamente. Luego Franco tomaría valentía y regresaría a esa habitación, pero se llevaría la sorpresa de que esta mujer ya no se encontraba allí. I don't want to show the names of the tombs, so I'm kind of like keeping the camera away. I don't want to be... Oh my God. It's coming from in there. The same place where I saw the woman. Oh my God, that is so chilling. Hello? Are you okay? You could talk to me, I'm friendly. I legit heard a kid coming from in this room. Oh my God. I have the illest chills right now. Oh, like you get goosebumps so much when you see something scary. Hello? You can talk to me. I can't even see anything. Franco decide seguir su recorrido por el cementerio, cuando de repente logra visualizar algo en la oscuridad nuevamente. Okay, so what I think is there's somebody actually here visiting, and I think when I came around through the loop area, they might have walked away because I might have freaked them out a little bit. But wait. Oh my God. She's right there.
so it's an old lady. Hello? Ma'am? Do you need help? Do you need help? Yeah. Not doing that. Oh my God. There's an old lady here. And I think she's visiting. Nuevamente, Franco logró ver a esta anciana sentada en la oscuridad del cementerio, viendo las tumbas. Solo estaba allí sentada sin hacer nada hasta que Franco llamó su atención. Al voltear esta anciana, podemos ver su rostro y esta tiene un aspecto realmente escalofriante, ojos profundos y brillantes y con un semblante realmente macabro. Esto hizo que Franco huyera inmediatamente del cementerio y ni siquiera se atrevió a voltear, ya que pensaba que esto era inhumano. Pero cuéntame, ¿tú has tenido alguna experiencia paranormal en un cementerio? Abramos un debate aquí abajo en la caja de comentarios. Estaré encantado de leerte. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.